En este día 18, adornemos el manto de la Santísima Virgen María con la estrella del dominio de sí mismo. Escuchemos ese mensaje que la Madre tiene para nosotros en este día. El dominio propio templa su espíritu. El dominio propio da finura a sus emociones. El dominio propio da firmeza a sus sentimientos. El dominio propio les evita caídas, les evita pecados, les evita numerosísimas tentaciones. El dominio propio es señal de la presencia de Dios en ustedes. No se desesperen ante los problemas de la vida. No se desesperen ante el sufrimiento. No se desesperen ante la turbación del espíritu. No se desesperen ante las enfermedades. No se desesperen ante las injurias. Domínense a ustedes mismos y sepan esperar porque muy pronto recibirán la recompensa del cielo. El dominio propio les da sabiduría para manejar situaciones que se les van presentando en cualquier momento o en cualquier lugar. Hijos míos, las almas que carecen de dominio propio son almas ofuscadas, son almas irascibles, son almas que se dejan dominar de sí mismas y suelen cometer imprudencias, torpezas, suelen herir el corazón de los hombres. Las almas que carecen de dominio propio son almas imprudentes, almas torpes en su manera de actuar, en su manera de pensar y en su manera de vivir la vida. Hijos amados, trabajen con entereza por conseguir esta hermosísima virtud. El dominio propio los va tallando como el artesano va tallando, va puliendo su obra de arte hasta hacerla perfecta. El dominio propio les da perfección, les da semejanza al corazón sagrado de mi Hijo Jesús. Él se dominó a sí mismo en las tentaciones del desierto. Él se dominó a sí mismo frente a todos aquellos que le injuriaban, frente a todos aquellos que le atacaban, frente a todos aquellos que le querían devorar. Él supo conservar la paz en su corazón. Él supo conservar el regocijo. Él supo conservar la quietud de espíritu y por eso actuó con tanta sabiduría y con tanta rectitud y con tanta prudencia. ¿Qué hubiese sido de mí, hijitos míos, si en el momento de la profecía del anciano Simeón hubiese actuado deliberadamente? Hubiese estropeado el plan de Dios. Por eso los llamo al dominio propio, para que se eviten conflictos entre ustedes mismos. Los llamo al dominio propio para que sean como hormiguitas que trabajan con entereza, que trabajan con ánimo, y cada una sabe cuál es el trabajo que debe hacer. El dominio propio aromatiza su corazón del nardo purísimo de celestial perfume. El dominio de sí mismo, queridos hermanos, es un fruto del Espíritu Santo que nos da la capacidad de mantener bajo control los impulsos provocados por nuestras pasiones. Es el control que debemos tener de nosotros mismos en todos nuestros comportamientos. El dominio de sí mismo exige la pureza de la vida, el triunfo en la sensualidad, la pereza, el egoísmo. En cada circunstancia, aún en las más difíciles, el dominio de sí nos da la calma y nos orienta a tomar cada decisión según la palabra de Dios y su voluntad. Mansedumbre y dominio de sí mismo son las expresiones del amor que dan el toque final para ser verdaderos cristianos. Como diría San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hay que ser fuertes para ser dócil. Hay que ser fuerte para dominar a sí mismos.
La mansedumbre, dice Santo Tomás de Aquino, lleva al hombre al máximo grado de dominio de sí mismo. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículos del 4 al 7, habla de esta virtud y nos enseña que la salvación es un don de Dios, pero también el fruto de nuestro esfuerzo y compromiso por conocer cada vez más la voluntad de Dios, y esto nos conduce a tener un real esfuerzo por dominarnos a sí mismos. Es necesario un esfuerzo enorme para dominarnos a sí mismos, pero quien se esfuerza por vivir el amor al estilo de Jesús, poco a poco se dará cuenta que su vida se va llenando de belleza, de alegría al esforzarse por conseguir el dominio de sí. Es un ejercicio diario para que traiga fruto de santidad. Pidamos todos los días al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida para que nuestra alma se produzca el fruto precioso del Espíritu Santo y sea el mismo Señor que nos haga luz en medio de tanta oscuridad. Recuerda que estás en la santa presencia de Dios. Cierra tus ojos, respira profundamente, pide la intercesión de la Santísima Virgen María para que el Espíritu Santo derrame sobre tu vida el don del dominio de sí. Ven, Espíritu Santo, haz mi vida más celestial, haz mi vida menos terrenal. El ejercicio espiritual que vamos a hacer este día, vamos a reflexionar sobre aquellos momentos, quizás del pasado, donde nos hemos sentido fuera de control. ¿Qué cosas o situaciones sientes que te sacan de control? ¿O dónde necesitarías de más control de sí mismo? Y hoy pídele al Espíritu Santo durante este día que te conceda ese don, esa virtud del dominio de sí mismo. El santo que nos ilumina en este día es San Francisco de Sales. Dice San Francisco: si alguien se esfuerza por ser liberado de sus problemas desde el amor de Dios, él se esforzará con paciencia, gentileza, humildad y calma, buscando la liberación desde la bondad y la providencia de Dios, en lugar de su propia laboriosidad o esfuerzos. Pero si el amor propio es el objeto predominante, él se acalorará y se pondrá ansioso por buscar alivio, como si todo dependiera de sí mismo más que de Dios. Esta ansiedad incansable es el mayor mal que puede suceder al alma, con excepción del pecado. Y la palabra de Dios que nos ilumina también en este día es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi vida en alabarte, Madre mía de Guadalupe.